Buenas tardes, compañeras y tutora. Mi nombre es Wesley Joan González García y voy a dar inicio a la actividad de los interrogantes del curso de semiología. La primera pregunta es hablar sobre la normatividad y legislación de la historia clínica. Entonces, dentro de la normatividad de la historia clínica tenemos la resolución número 823 del 23 de marzo de 2017, por el cual se establece el manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas. También tenemos la resolución número 1995 de 1999, por el cual se establecen las normas para el manejo de la historia clínica, y tenemos el decreto 2200 del 2005, que habla sobre el reglamento del servicio farmacéutico, y se dictan otras disposiciones referentes a este. La pregunta número 2 es ¿qué es semiología? Y cuál es la terminología más relevante. Entonces, semiología es la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de diversas manifestaciones de enfermedades. La identificación se realiza mediante signos y síntomas. La semiología ayuda al médico a trazar los lineamientos generales del tratamiento. La terminología más relevante dentro de la semiología tenemos lo que es los signos, los síntomas, diagnósticos, patologías, propedéutica, plasticidad estructural y plasticidad neuronal, como también ontogenia. La tercera pregunta era explicar las partes de la historia clínica. Entonces, dentro de la historia clínica tenemos la identificación del paciente. Tenemos que hablar de quién es la persona, el nombre y edad. El motivo de la consulta. En este espacio se describe por qué la persona realiza la consulta médica. También esta es la enfermedad actual, que en este espacio se concreta qué le está ocurriendo o qué le ha ocurrido a la persona, para poder para que asista a la consulta médica y conocer más sobre los síntomas del paciente. También tenemos una parte dentro de la historia clínica que son los antecedentes, y dentro de esto están los antecedentes mórbidos, que son las afecciones, operaciones y patologías más notables que la persona tenga o ha tenido. Los antecedentes gineco-obstétricos, referentes pues más que todo como a las mujeres, que habla sobre el embarazo, los partos o el proceso de gestación. Tenemos también el otro apartado que habla sobre los hábitos, y ahí se describe si las personas, si el paciente consume o digiere pues bebidas alcohólicas, tabaquismo, se habla sobre la alimentación del paciente y si consume drogas. También tenemos en la parte de los medicamentos, de cuáles son los medicamentos que la persona consume diariamente, debido pues a la automedicación, los medicamentos que pueden o que conoce la persona que pueden alterar o que producen ciertas alergias. ¿Sí? Está también el otro apartado que habla sobre las alergias. También tenemos el otro apartado que habla sobre los antecedentes familiares. Este tiene que ver más que todo con la herencia, con la genética de los problemas pues, que los familiares hayan tenido, y que posiblemente el paciente también pueda ser vulnerable a estos. Y tenemos las inmunizaciones, que hablan sobre lo que es todo el listado de las vacunas que el paciente se ha aplicado. También la cuarta pregunta era explicar los métodos exploratorios con sus respectivas técnicas. Entonces, dentro de la semiología tenemos lo que es la inspección, que es realizado por medio de la vista. Se deben realizar sin prisa, se realiza a la luz del día. El paciente debe estar en una posición correcta, al igual que el médico o el explorador debe estar atento y concentrado. Tenemos el otro método de exploración, que es la palpación, que es la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación y movimientos de la región explorada. Se realiza mediante la sensibilidad táctil. El sentido de presión comprende el uso de las manos y de los dedos. El otro método exploratorio es la percusión. Consiste en golpear determinadas áreas del cuerpo con el objeto de apreciar la variedad de sonidos provenientes del mismo.
Los sonidos de la percusión son manifestaciones de un fenómeno acústico y se expresan en términos de tono, intensidad, cualidad o timbre y duración. Tenemos el otro método de exploratorio, que es la auscultación, que es la apreciación con el sentido del oído. Tenemos dos tipos de métodos de auscultación, que es la auscultación inmediata, que ya no es muy usada, que se realiza con el oído desnudo, y tenemos la auscultación mediata, que se realiza mediante el estetoscopio uniauricular o la corneta de pinar entre el oído y la superficie cutánea. La quinta pregunta era qué son los signos vitales y su definición. Bueno, pues los signos vitales son una serie de parámetros producto de la actividad de varios órganos vitales que se pueden medir en los individuos. ¿Cuáles son los signos vitales? Los signos vitales son las pulsaciones, denominados frecuencia cardíaca, son oscilaciones que se palpan en la pared de las arterias, se deben al volumen de sangre que ingresa a estas estructuras con cada latido cardíaco. Tenemos otro signo vital, que es la frecuencia respiratoria, que es la frecuencia con la que se respira, se obtiene al observar los movimientos de inspiración del tórax. Tenemos también otro signo vital, que es la presión arterial, es la presión que existe en las arterias al momento de la expulsión de la sangre al corazón. Para conocer su valor es necesario utilizar un aparato conocido como tensiómetro o esfingomanómetro. Y el otro signo vital es la temperatura, que se determina con el uso del termómetro y sirve para indicar el nivel de calor en el cuerpo. Se habla de hipotermia cuando los niveles de calor son bajos y se habla de hipertermia cuando los niveles de calor son altos, que puede llegar a fiebre. Muchas gracias, compañeros y tutora.